Bueno, el día de ayer estuvimos trabajando con algunos de estos conceptos, con los conceptos precisamente que es la parte de metrología, con la parte de instrumentación, vimos lo que era la instrumentación industrial, definimos este tipo de conceptos, vimos qué áreas abarcan, en dónde se emplea la parte de metrología, lo que son instrumentos de medición, en la parte de control, en la parte de ciertos tipos de procesos, por ejemplo, procesos de tipo químico, o en la industria eléctrica, que pues son muy necesarios los procesos de medición, de instrumentación y pues también el proceso de control, ¿no? Control, llevar un control de las medidas de lo que yo estoy midiendo. Vimos unos conceptos un poquitamente, tal vez someros, pero definimos lo que era la parte de medir, que hablamos de comparar. El proceso de medir es una parte de procedimientos con el objetivo de cuantificar alguna propiedad física o evaluar alguna variable de algún fenómeno físico. Aquí viene, digamos que como resultado que tenemos, digamos que variables de tipo cuantitativas y de tipo cualitativas. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con variables de tipo cualitativas? Bueno, tal vez, por ejemplo, nosotros podamos decir color rojo. Ok, está el color rojo, pero ¿qué tan rojo es ese color rojo, no? Entonces, tú le vas a asignar tal vez una calificación a una variable cualitativa, un valor, una cualidad, cierto tipo que tengan algún objeto o alguna variable física. O por ejemplo, calor. Cuando nosotros decimos está haciendo mucho calor o está haciendo mucho frío, ¿cómo podemos nosotros evaluar esa variable? Bueno, ya nosotros le dimos tal vez allí un adjetivo. Está frío, está caliente. Entonces, es una variable de tipo cualitativa. Pero pues ahora necesitamos cuantificarla o medirla. Entonces, para medir nosotros vamos a necesitar o especificar lo que es un patrón de medida. En ese patrón de medida nosotros vamos a tener algunas variables de tipo físicas. En este caso, longitud, la masa, el tiempo, a lo mejor la cantidad de materia, o algún otro tipo de variable, a lo mejor temperatura puede ser también. ¿Qué vamos a hacer con ese patrón de medida? Ese patrón de medida me va a servir para compararlo con lo que yo quiero medir. Entonces, nosotros vamos a tener patrones de medidas para diferentes variables físicas. Por ejemplo, pues nosotros vamos a comparar una masa con una masa patrón. Vamos a comparar a lo mejor, no sé, una cierta cantidad, una medida, con una medida patrón, una cierta longitud patrón. Vamos a hacer lo que es la operación número 2, que es comparar esa magnitud con el patrón establecido. De tal manera que nosotros vamos a encontrar allí una relación de proporción. ¿Cuántas veces es más grande, em, no sé, esta distancia con respecto a este metro patrón o a este kilogramo patrón? ¿Cuántas veces es más grande o cuántas veces es más pequeña? Va a haber ahí una cierta proporción. Esa proporción nosotros la vamos a poder cuantificar. Vamos a asignarle ahí un dato numérico a partir de esta proporcionalidad. Es decir, se establece una relación 1 a 1 con esta unidad de medida. Y aquí ya dijimos lo siguiente, la siguiente definición. La medida es el resultado, valga la expresión, de la medición realizada. Es el valor obtenido al comparar. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense bien que nosotros vamos a tener diferentes tipos de dominios cuando nosotros estemos cuantificando o midiendo algunas variables o magnitudes.
Bueno, vamos a definir lo que es el dominio de datos. El dominio de datos es el nombre de una magnitud en la que se representa o se transmite información. Nosotros vamos a tener lo que es un dominio analógico. En el dominio analógico, la información pues, puede estar en su amplitud. Por ejemplo, en los niveles de voltaje, qué tan pequeño o qué tan grande es ese nivel de voltaje. Puede ser su carga, puede ser la corriente, puede ser voltaje, puede ser potencia. Bueno, estoy hablando ahí de algunas unidades de tipo eléctricas. Puede ser del dominio temporal, es decir, estamos midiendo el tiempo. Puede ser tiempo, puede ser periodo, puede ser frecuencia o ancho de pulso. Esas son mediciones de tipo temporal. Las mediciones analógicas, pues, nos van a representar amplitudes de alguna variable física. Y el dominio digital solamente son señales que tienen dos niveles. O está en alto o está en bajo. Aquí yo puedo medir, pues, cuántos altos y bajos tengo, es decir, el número de pulsos, o puedo codificar esos datos, valga la expresión, ahora sí empleando un poco de electrónica digital, esos datos que me llegan a mí de forma somera, puedo cuantificarlos. Entonces, fíjense bien que viene esta figurita. Esta figurita está un poco, bueno, está interesante, ¿no? Dominios eléctricos, dominios no eléctricos, pueden ser dominios físicos, dominios químicos, pueden ser dispositivos mecánicos, ¿no? No sé si ustedes recuerden, por ejemplo, algunos dispositivos que tienen una aguja, por ejemplo, cuando yo estoy inflando una llanta, yo puedo medir la presión. ¿Cómo se llama el aparato para medir la presión en las llantas? A ver si recuerdan. ¿Barómetro? Un barómetro, algunos casos también les llaman manómetros, ¿no? Se utilizan para medir las presiones, ¿no? Entonces vamos a tener allí ajustes de presión. Eso, por ejemplo, para medir presión. Yo puedo utilizar termómetros, que también es una forma de medir, quizás de forma indirecta, una variable física. Estos pueden presentarse de forma digital y, bueno, pues también podemos utilizar una escala analógica. Bueno, más o menos es la misma presentación. La presentación de los datos se puede dar de forma analógica, de forma temporal o de forma digital. ¿Ok? Esa es, digamos, que una forma de cómo podemos representar esos dominios en los casos de las mediciones. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es un atributo a un fenómeno que puede poseer, bueno, un fenómeno físico, que puede poseer algún cuerpo, alguna sustancia, y que está susceptible de distinguirse cualitativamente y se puede determinar cuantitativamente. Es decir, expresan una cualidad de la materia o de algún fenómeno físico. Una de las propiedades más fáciles de distinguir, pues es la masa. Por ejemplo, esa es una magnitud. Bueno, esa sí es una magnitud, la masa. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí este equipo, pues tiene una cierta masa. Si yo lo comparo con este otro equipo, pues es una masa mucho menor. A simple vista, pues yo puedo distinguir cualitativamente cuál tiene mayor masa, ¿de acuerdo? Pero ahora yo lo puedo determinar cuantitativamente. ¿Cuántas veces es mayor la masa de este objeto con relación a este? Luego tenemos la dimensión de una magnitud. Esto me va a representar, ¿sí? Bueno, se representa la magnitud de un sistema como un producto de potencias de magnitudes basados en este sistema. Bueno, no se espanten mucho con esta definición. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad, si nosotros recordamos un poquito nuestras clases de física, es la relación entre dos magnitudes. A ver si recuerdan. La velocidad es la relación entre qué dos magnitudes. Velocidad entre tiempo. Longitud, bueno, por ahí vas, y Ah, sí, tiempo. longitud.
Entonces, por ejemplo, pues aquí vamos a tener por longitud, incluso lo podemos representar así con L, y el tiempo pues lo representamos con T. Eso lo que tenemos allí es la dimensión de esta magnitud. Esta es una magnitud que se conoce como una magnitud derivada, porque esta magnitud derivada va a partir de dos magnitudes fundamentales que vamos a ver más adelante. Vamos a ver la dimensión de otra magnitud, por ejemplo, en el caso de la fuerza. La fuerza es la relación de la masa por la longitud entre el tiempo elevado al ¿qué? Al cuadrado. ¿Sí recuerdan eso? Es masa por aceleración. Sí. Entonces, aquí yo estoy determinando, aquí estamos determinando la dimensión de esa longitud, que es masa por longitud entre el tiempo al cuadrado. No sé si de esto tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? No, No. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, la fuerza. Bueno, la masa por lo general la medimos, vamos a ver ahorita las unidades que se miden en kilogramos. Se puede medir en gramos, miligramos. Y ya saben que pues los gringos pues tienen su sistema aparte, es el sistema inglés. Se puede medir en libras o en onzas. Otra unidad que nosotros manejamos, por ejemplo, que también es, o no vamos a encontrar las dimensiones, a ver si recuerdan esta. Vamos a verla durante el curso algunas veces, o muchas ocasiones, que es la presión. fuerza entre área. Fuerza entre área. Entonces, bueno, fíjense bien, aquí yo tengo la dimensión de la fuerza. Y esto lo tengo que dividir entre ¿quién? Entre el área, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Y el área, bueno, si nosotros lo viéramos así, vamos a escribirlo. Esto que tengo aquí arriba es la fuerza. Y nosotros tenemos área. ¿El área en que se mide? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Sería longitud elevado al ¿quién? Al cuadrado. Por eso les decía de potencia. Si se dan cuenta, el área es la longitud. Longitud por longitud es longitud al cuadrado. Eso nos va a dar un área. Si nos pidieran volumen, sería longitud al ¿quién? Al cubo, ¿no? ¿Perdón? Ok, Sí. bueno. ¿Cómo nos va a quedar esta unidad de presión? A ver, ¿cómo quedaría, chavos? Yo lo mido en pascales. En pascales. ¿Y cómo quedaría la magnitud o la dimensión de la magnitud? Bueno, les pongo aquí que es la masa, ¿de acuerdo? ¿Qué tendremos que aplicar aquí? Pues una ley de sándwich, más o menos, para recordar un poquito de esto. Entonces me queda aquí longitud entre longitud al cuadrado por el tiempo al cuadrado. ¿Qué unidad se va a cancelar allí? Longitudes. Un metro. Exactamente. Se va a cancelar, a ver, vamos a ver si se cancela ahí, sí, ¿verdad? Entonces nos queda la masa entre longitud por el tiempo al cuadrado, ¿no? Algo así. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿no? Entonces, esto que determinamos aquí es la dimensión de la magnitud. Bueno, ya empezamos a hablar aquí de algunas magnitudes derivadas. Vamos a ver algunas magnitudes físicas que están presentes, pues tenemos 7, esto ya, sí lo recuerdan un poco de la preparatoria, donde se ve esto en la secundaria también, ¿no? Tenemos 7 magnitudes básicas. La primera de ellas nos habla de lo que es la longitud. Su unidad se denomina metro.
se representa con la letra M, y la dimensión, pues es la letra L. La masa es otra magnitud que está presente en la materia, o bueno, en los objetos. Pues su unidad es el kilogramo, se representa por kg, el símbolo para esa unidad, y su dimensión es m. El segundo es nuestra magnitud de tiempo. Se representa con la letra S y la dimensión es la letra T. Temperatura se mide en grados Kelvin, su unidad es el Kelvin, se representa con la letra K, y Profesor, es esta letra griega. Mándeme. Sí, pero sí. no las dimensiones, la M debe ser minúscula y la T también, porque si no sería periodo la T. Digamos que es la forma de representar la dimensión. Aquí lo escribimos con T mayúscula para indicar que es tiempo. O sea, son las dimensiones, indicar tiempo y demás. No se confunde porque aquí sería el símbolo, pero para la unidad. Por ejemplo, aquí si sería T, sería periodo, como unidad. Y T mayúscula me representa la dimensión, ¿de acuerdo? Cuando especificamos dimensión, pues sí, lo hacemos con esta simbología. Cuando ya especificamos una unidad, pues sí me va a representar periodo. ¿De acuerdo? No sé si más o menos quedó un poquito claro. Sí. Sí, profe. Ok. Otra unidad que utiliza, bueno, decía del Kelvin, es esta letra griega teta. Esta la utilizamos, por ejemplo, en lo que son las resistencias térmicas y cuando estamos haciendo aquí algunos circuitos y demás. Otra unidad que me indica la cantidad de sustancia es el mol, y se representa con esta letra N, la dimensión. El símbolo, pues, es mol. Esto utilizan mucho los químicos, ¿sí? Los moles. Y yo tengo una duda respecto a la siguiente, pero bueno, que es la unidad de intensidad luminosa. Yo le llamaría radiación, pero bueno, su unidad es candela, se representa el símbolo de la unidad con CD, y la dimensión es J. Si ya llevaron teoría electromagnética, ¿se acuerdan del vector de Poynting? ¿Alguno de ustedes? Sí. Pues sí. El vector de Poynting precisamente era de esa cantidad de la radiación por metro cuadrado, ¿no? Que teníamos nosotros a lo mejor de rayos de luz, o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se propaga ahí en el caso de una onda? Pero bueno, lo mismo se podríamos decir, es un símil. Y la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, pues, se mide en amperes, el símbolo de la letra A, y utilizamos la letra I para indicar una corriente. Esas son las 7 magnitudes fundamentales que nosotros empleamos en la mayoría de los sistemas, y vamos a tener magnitudes derivadas, como las que ya vimos anteriormente, las cuales, bueno, pues me van a expresar, o bueno, van a ser múltiplos o algunas relaciones de magnitudes fundamentales. ¿De acuerdo? Ok, por ejemplo, fuerza, pues es una magnitud derivada y es la relación de ¿quién? Pues de la masa por la aceleración, ¿de acuerdo? Ok, definiciones que vamos a tener respecto a la medición. Lo que es la medición es un conjunto de operaciones experimentales, o sea, medir es experimental. Cuando tú haces una medición, vas a obtener un dato de forma experimental. O sea, forzosamente, no sé, tú vas a medir la caída de tensión en un circuito. Pues, ¿qué utilizas? Bueno, pues utilizo un multímetro, ¿no? Tú vas y mides directamente ahí entre dos puntos, entre dos terminales. Yo mido, bueno, entre este punto A y el punto B hay cierto potencial. Yo quiero medir corriente, bueno, pues puedo utilizar un amperímetro, colocar ahí a lo mejor un cable y ahí me va a dar una medición. Es un factor o es un proceso experimental. Y cuando nosotros realizamos una medición, nosotros vamos a obtener valores de dos formas. Uno, a través de comparación directa,
o puede ser a través de la actuación de un sistema físico. De comparación directa, aquí yo pongo, por ejemplo, una balanza. ¿Qué es lo que hacemos en una balanza? En una balanza vamos a tener ciertas pesas, que son estas cositas redonditas que aparecen atrás. ¿De acuerdo? Yo voy a comparar cuántas veces es mayor, no sé, el objeto que yo ponga del lado A con respecto del lado B. Estoy comparando directamente. Esa es una medición de forma directa. Estoy comparando dos objetos del mismo tipo o del mismo tipo de unidad o de magnitud, ¿no? Dos masas las comparo entre sí. Una regla. Creo que no hay elemento mejor. ¿Qué hago en una regla? Bueno, yo quiero medir, no sé cuánto mide el celular. Ah, pues agarro una regla y mido, ¿no? Mido entre este punto y este punto, pues mide tanto, ¿no? Entonces, yo me pongo aquí a medir y digo, esto mide 10 centímetros, 15 centímetros. Estoy comparando directamente una unidad, o bueno, un objeto respecto a otro. Y ya me va a dar aquí, en una escala, bueno, pues cuál es ese valor medido. Esa es una forma directa de comparar dos objetos. Mediante la actuación de un sistema físico. Y pongo aquí un ejemplo con el que muchos, por lo menos, tal vez algunos recuerden o les traiga malos recuerdos más ahorita en esta temporada de COVID. Un termómetro. ¿Cómo funciona un termómetro? A ver, platíquenme. De esos viejitos. De los viejitos, exactamente. No del que el que te quema las neuronas, ¿no? Que vas allá a la panadería y, a ver, le vamos a quemar las neuronas, no, ese no. Sino de los viejitos que te ponen aquí en el brazo y vas a la enfermería y... Bueno, yo recuerdo que Pues esos comparan la cantidad de temperatura de tu cuerpo con el mercurio que tiene. Cuando el el mercurio, mercurio. cuando el mercurio como se funde muy rápido, entonces por eso va subiendo la escala y te compara más o menos a qué temperatura estás. ¿A qué temperatura está? Bueno, no se funde. Tiene una propiedad que se llama dilatación. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere eso de la dilatación? Se los voy a poner de la siguiente manera. Imagínense, por ejemplo, que los pongan a correr ahorita ustedes. Como dicen, ¿no? Aflojando el cuerpo, vas corriendo, pues te cansas, ¿no? Empiezas a sudar, empiezas a transpirar. Entonces, realmente ahí pues estás dilatando tu cuerpo, ¿sí? Bueno, no te vas a estirar, vas a crecerte los brazos ni demás, sino simplemente pues estás haciendo un fenómeno físico, empiezas a transpirar, ¿sí? A lo mejor, no sé, o sea, te dilata el cuerpo y empiezas a sentirte fatigado y demás. Entonces, hay un proceso de dilatación, bueno, eso es un poquito más en términos médicos, pero hay unos cuerpos, hay algunas ciertas sustancias que se dilatan cuando se incrementa la temperatura. Y lo que comenta Eduardo, por ejemplo, el mercurio es de esos materiales que precisamente exhibe esas propiedades. El mercurio con el calor se dilata y con el frío tiende a compactarse. Fíjense que, por ejemplo, el agua tiene una propiedad un poquito distintiva de todos los, digamos, de todas las sustancias que hay aquí en el planeta. ¿Qué le pasa al agua cuando se congela? ¿Se expande o se contrae? ¿Qué ocurre? Se expande. Se expande, exactamente, ¿no? ¿Quién pone las cervezas frías y entonces ve y lo que ocurre, ¿no? Pues chinga, hasta te explotó la botella, ¿no? Sí, entonces, cuando se congela el agua, pues se expande. Esto porque forma cierta o tiene cierto tipo de propiedades, ¿no? Entonces, hay ciertas sustancias que van a exhibir estas propiedades. Esas propiedades, por ejemplo, bueno, se van a presentar en algunas sustancias. Y en el caso del mercurio, lo que se hace es que se gradúa o se tiene que calibrar
para que cuando se incremente la temperatura a 1 grado centígrado, ese se le llama el pilo, bueno, ¿cómo se le llama adentro de este objeto? Dentro, es un filamento, aquí muy pequeño de mercurio. Ay, se me fue el nombre, pero bueno. El filamento de mercurio que tiene dentro el termómetro se calibra de tal forma que cuando se incrementa 1 grado centígrado, se dilate a lo mejor unos cuantos milímetros y ahí me está indicando que se incrementó 1 grado centígrado. Vamos a ver ahorita esto de las escalas porque también es muy interesante. Esta es una forma de medir a través de un fenómeno físico una magnitud, en este caso lo que es temperatura. Emplea un fenómeno físico para medir una cualidad o una cierta magnitud. ¿De acuerdo, muchachos? No sé si de esto alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Este es otro instrumento que es un amperímetro. Con este amperímetro yo puedo medir lo que es la corriente eléctrica. ¿Qué principio me ayuda a medir la corriente eléctrica con el amperímetro? A ver si recuerdan. Los que ya llevaron electrotecnia. ¿El campo magnético? El campo magnético. ¿Qué ocurre con el campo magnético? A ver, díganme. Cuando pasa corriente a través de un cable, genera campos magnéticos. Por eso en la parte de arriba, la naranjita, puedes poner alrededor del cable y ya te va a medir más o menos qué corriente o qué amperaje pasa por ahí. Exactamente. Lo que se genera aquí es una medición del flujo de campo magnético. Si ustedes recuerdan esta ley, creo que es de la mano izquierda, de mano izquierda. Entonces, viene aquí el sentido de la corriente y aquí me está indicando el enrollamiento, el campo magnético que se genera. A mayor magnitud de corriente, pues mayor la cantidad de campo magnético. Entonces, hay una relación entre las líneas de flujo de campo magnético con la corriente que atraviesa en el dispositivo. ¿De acuerdo? Todo esto nosotros lo podemos realizar podemos realizar la medición de corriente de forma indirecta, pues midiendo el flujo de campo magnético. Entonces, ¿cuáles son los métodos de medición que existen? Comparación directa, por ejemplo, el caso aquí de una balanza, una regla, se compara directamente el objeto uno con otro, o a través de un sistema físico, por ejemplo, aquí la dilatación de mercurio, aquí en un tubito de mercurio, bueno, en este tubito que es un termómetro, o la medición de flujo de campo magnético que atraviesa aquí un gancho en el cual estoy midiendo la corriente eléctrica. Entonces, esas son las dos formas de medir, son los métodos de medición que nosotros podemos tener, de forma directa o de forma indirecta a través de la actuación de un sistema físico. Ok, bueno, hay un poquito de definiciones, siempre la primera unidad está llena de definiciones, pero bueno. Términos asociados con lo que es la medida. Resolución, es decir, ya obtuve una medición, vamos a ver de cuánto es tu medida. La resolución es el escalón o intervalo más pequeño que se puede observar sobre el objeto que se va a medir o el instrumento que se utiliza. ¿Qué se refiere con esto? Por ejemplo, ¿cuál sería la resolución? Y lo voy a poner aquí en el ejemplo de esta regla. Vamos a hacerla en grande para que la vean. Ay. El centímetro y la pulgada. El centímetro y la pulgada, pero bueno, más pequeño se puede medir como la mitad de centímetro, ¿sí lo ven? Esa sería la resolución, 0.5 de centímetro, ¿sí? No sé si les quede claro para todos. Entre el 0 y el 1 hay a la mitad una raya. Esa sería la resolución. Es lo menos que yo puedo medir. Pues puedo medir en mitad de centímetro. Ok. El rango.
Es el conjunto de valores. Nosotros vamos a tener un límite inferior, un límite superior, y, bueno, que se pueden medir. No necesariamente estos tienen que iniciar en 0, ¿eh? Esto es muy importante. El rango no va de 0 a 100, de 0 a 10 o de 0 a 30, como ejemplo las reglas, ¿no? Sino puede ir a lo mejor de un límite negativo, puede haber números negativos, y obviamente que pues va a ser ese conjunto de valores admisibles que se pueden medir, ¿de acuerdo? Vamos a tener lo que es el span. Técnicamente, bueno, pues va a ser la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Está muy relacionado con el rango, pero bueno, vamos a ver ahorita una diferencia con un ejemplo. Viene esta propiedad que se llama histéresis. ¿Qué es la histéresis? ¿Qué nos dice allí? A ver si alguien recuerda. A ver, alguien que me ayude, por favor. ¿Es una propiedad de qué? Es una propiedad de campo magnético. Bueno, aquí que nos dice la diapositiva. Ahorita, bueno, bueno, sí es una... Ajá. ¿Qué es la histéresis? De acuerdo aquí a esta definición. La propiedad de algún instrumento en el cual el valor de salida, ajá. de salida tiene dependencia con la entrada que está. Exactamente. Esto es muy importante. En el caso de la salida, por ejemplo, en un multímetro, yo mido la corriente o el voltaje en un, no sé, en una clavija, pues nosotros vamos a exhibir ahí un valor. Entonces, ese valor va a depender de lo que nosotros tengamos aquí o lo que estemos midiendo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo a la entrada 120 volts, se van a ver reflejados aquí 120 volts. Entonces, eso se va reflejado allí con una cierta histéresis. Se va a almacenar de cierta manera ese dato. Y bueno, obviamente que la histéresis viene de unas propiedades de los materiales magnéticos y precisamente es de qué tanto retienen, ¿no? De cierta manera la histéresis en los instrumentos es muy similar. ¿Qué tanto puedo yo retener el valor que estoy midiendo, ¿no? O lo que yo tengo en la entrada. Luego existe un concepto que se llama repetibilidad. Este es muy interesante. Me dice que es la proximidad que existe entre un número de resultados de salida para un mismo valor de entrada bajo las mismas condiciones de operación. Ok, bueno. Yo tomo, por ejemplo, mi termómetro y estoy midiendo un hielo. Ah, pues 5 grados centígrados, 5 grados centígrados, 5.1 grados centígrados, 4.9 grados centígrados. ¿Qué tan cercano, qué tantos los valores están muy cercanos a un valor, digamos un valor muy próximo? ¿Qué tanto se repite, no? Para la misma entrada bajo las mismas condiciones de operación. ¿Esto por qué? Porque diferentes instrumentos de medición me pueden dar valores diferentes. Voy a poner el caso, por ejemplo, yo tengo aquí un calibrador o vernier. No sé si alguno de ustedes sepa más o menos cómo funciona este tipo de instrumento. Yo puedo tomar una medida con una regla, creo que no tengo aquí una regla a la mano, pero bueno. Y yo mido 10 centímetros. Ah, pero aquí en el calibrador me dice, ¿sabes qué? Son 10.2 centímetros. Ok, bueno, ahí vamos a ver ahorita un valor, bueno, una definición muy interesante. Vamos a ver respecto a lo que es la sensibilidad, vamos a ver respecto a lo que es la resolución y vamos a entender un poquito más este concepto de repetibilidad. ¿Qué tanto la misma lectura se repite vez tras vez? Y abajo una definición que pues hasta su nombre suena extraño, pero bueno, lo que es la reproductibilidad. Ok. ¿Qué tanto el valor se asemeja o es similar cuando yo utilizo diferentes métodos de medidas o diferentes instrumentos? Otra vez, por ejemplo, el mismo ejemplo.
Yo utilizo un calibrador para medir, no sé, una cierta longitud. Mido aquí, pues el calibrador me da, 8 centímetros. Tomo una regla, lo mido y me dice, ¿sabes qué? Bueno, pues con tu regla te dice que es 7.5. ¿Qué tanto se acerca el valor de un instrumento con otro? ¿Qué tanto se reproduce ese valor? A eso se refiere ese concepto de reproductibilidad. Ejemplo, tengo una regla, es el clásico ejemplo. Principio de funcionamiento. ¿Es un método directo o indirecto? ¿Qué opinan? Directo. Un método directo, ¿no? Porque estamos directamente comparando, ¿no? Comparamos de forma directa. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de medición realiza? Bueno, Longitudes. ya vimos nosotros que es un método directo, entonces es una comparación, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de medición realiza? Pues es una simple comparación. No utiliza un método indirecto, es decir, no sé, pues un método de sublimación del agua o que se incrementa una temperatura. Es una comparación, así directamente. Compara un objeto, una distancia con respecto a otro. Lo compara de forma directa. Es una comparación bien directa. ¿Qué tipo de magnitud mide? Una regla, pues, ¿para qué la utilizamos? Medir qué tipo de unidad o qué tipo de magnitud, precisamente. Longitud. Longitud. ¿Qué unidades maneja el instrumento? El centímetro y las pulgadas. Centímetros y pulgadas, exactamente. Resolución. Lo mínimo que mido en 0.5 de centímetro. O un octavo Y en de pulgadas, 1/8 de pulgada, exactamente. El rango. ¿Desde 0 hasta dónde? 30 30 centímetros. centímetros y de 0 hasta dónde? 12 pulgadas. 12 A pulgadas. 12 pulgadas. El spam, pues técnicamente es lo mismo, ¿no? Porque aquí no tenemos valores negativos de 0 a 30 y de 0 a 12, ¿no? Bueno, digamos que como es la diferencia, pues sería un spam de 30 centímetros. Y 12 pulgadas de spam. Ok. Este otro instrumento, que es el que yo les mostraba, que también tengo aquí en casa, que es un calibrador. Vamos a observarlo un poquito detenidamente, incluso creo que maneja la misma escala que el que tengo acá. Ok, principio de funcionamiento. ¿Cómo funciona un calibrador? A ver, muchachos, platíquenme. ¿Quiénes de ustedes han trabajado con este tipo de instrumentos? A ver, como dicen, alcen la manita. ¿Nadie más? Julio, Yo, profe, Toño, a ver, platícame, Toño, ¿cómo funciona el calibrador Vernier? pues como dice, pueden darse en diferentes Ajá. magnitudes, ¿no? Te la puede dar en centímetros o en fracción. La parte de abajo se utiliza para medir exteriores y la de arriba se Ajá, utiliza para medir partes internas, ¿no? De alguna pieza, de acuerdo, muy bien. tuerca o así. Exactamente. Fíjate que, bueno, el principio de funcionamiento son dos regletas que yo tengo asociadas. O sea, la regleta 1
y tengo esta otra segunda regleta que se desliza, ¿de acuerdo? Entonces, tengo estas dos regletas. Como dice Julio, en la parte superior yo puedo estar midiendo en pulgadas, que es lo que nosotros, voy a hacer la imagen un poquito más grande. ¿Sí se alcanza a distinguir? Sí, ¿verdad? La parte superior Sí. mide pulgadas, la parte inferior mide centímetros. Ahora, un dato interesante. Si se dan cuenta, la regleta de arriba y la regleta de abajo, voy a hacer un poquito más grande la imagen, tienen rayitas aquí, ¿sí las observan? Estas rayitas que vienen abajo en la regleta, digamos que sería secundaria. Esos valores o esos valores de esa regleta me van a ajustar una mejor resolución, ¿de acuerdo? Entonces, en la rayita que quede por aquí, voy a tener 3 centímetros con 4 milímetros, 43 milímetros, 3.43 milímetros, ¿sí? Porque vienen de abajo del 0 hasta el 10. Entonces, vamos a tener una mejor resolución empleando un vernier. Y como dice Julio, a ver, déjenme ver si tengo aquí, siempre tengo objetos o chácharas a la mano, pero esta vez no. Bueno, aquí el disco duro, ¿no? Yo quiero medir este espesor, pues utilizo esta parte, lo que es la parte central. Entonces, aquí yo puedo medir un espesor. ¿Qué podemos medir aquí? Pues, por ejemplo, tornillos, ¿no? A lo mejor voy a medir aquí la cabeza de un tornillo, pues utilizo esta parte o esta parte de exteriores. Lo que nos mencionaba Julio, yo quiero medir un interior, por ejemplo, aquí yo tengo este circulito, quisiera medir yo cuánto mide el diámetro de este circulito. Pues bueno, utilizo las dos reglitas de abajo o las dos reglas de arriba y con eso yo puedo medir interiores. Ahora, por ejemplo, hicimos un boquete, hicimos un hoyo. Pues con esta varilla que tengo aquí, yo puedo medir profundidad. Entonces, puedo medir diámetros externos, bueno, exteriores, diámetros internos y puedo medir profundidad. Esas son las mediciones que yo puedo realizar. Diámetros externos, diámetros internos y profundidad. Y las dos regletas de arriba y la regleta de arriba y de abajo, bueno, con estas dos subescalas que tiene, me va a dar una mejor resolución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Son dos regletas que se deslizan y se ajustan al diámetro externo, interno o profundidad que deseamos medir. Están interesantes estos equipos, bueno, estas chacharitas. Yo cuando iba a la secundaria llevaba un taller que se llamaba Máquinas y Herramientas. ¿Todavía lo dan o quién sabe? Creo que sí, ¿no? Sí, todavía. Utilizaba, aparte del calibrador, hay otro instrumento que se llama micrómetro. Ese te mide en micras, o sea, ya por 10 a la menos 6, ¿no? Es una locura ese equipo, ¿no? Entonces, esas son las medidas que puedo realizar con un vernier. Bueno, por ejemplo, en eléctrica, yo lo utilizo, por ejemplo, bueno, yo utilizaba el calibrador, pues para los calibres, ¿sí? Porque siempre me confundía con el 0, con el 2 ceros, porque, y por lo general, pues son medidos en pulgadas, ¿sí? Los calibres de algunos cables. Entonces, el principio de funcionamiento son dos reglas que nos permiten, bueno, comparar. Dos reglas que nos permiten, dos reglas que se deslizan, dos reglas deslizables que nos permiten comparar o realizar mediciones de diámetros externos
internos y profundidades, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué tipo de medición realiza? ¿Será una medición directa o indirecta? ¿Qué opinan? Pues comparamos directamente, ¿no? Estamos comparando directamente. Por ejemplo, aquí yo comparo este espesor con la lectura que me da. Entonces, es una medición directa, ¿no? ¿Sí queda claro? Es una medición de tipo directa. ¿Qué tipo de magnitud mide? Profundidades, diámetros exteriores, diámetros interiores, pues son longitudes. ¿Qué unidades maneja? ¿Qué unidades maneja este dispositivo, chicos? A ver. Pulgadas, Centímetros, ¿qué más? Y pulgadas. pulgadas. La resolución, aquí se les voy a dar. Fíjense que la resolución, con la escala más pequeña que tenemos en la parte inferior, esta escala más pequeña, me permite tener resoluciones de 1/100, que serían centésimas de centímetro. Sí, una centésima. 1/100 de centímetro. Y en pulgadas me permite realizar mediciones de 1/128 de pulgadas. 1/28 de pulgada. Perdón, le estoy diciendo una mentira, a ver. No. Aquí está, 1/28 de pulgada. De pulgada. Y aquí es 1/20 de milímetro. Sí está bueno esto, ¿eh? Esa es la resolución, es decir, el valor más pequeño que podemos medir es 1/20 de milímetro. No, hombre, es una locura. Sí, porque tiene muchas subrayitas, pero bueno, ya, como ya estoy ciego, ya ni veo en cuál quedaría. Ahora, el rango, por ejemplo, de este instrumento es de 0 a 18 centímetros. Y en pulgadas se maneja de 0 a 6 pulgadas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esa sería la parte de este ejemplito. Termómetro. Vamos a girarlo para que... Ahí está. Este es un termómetro de esos, son de los Fry's. Uy. Se me giró el termómetro. Ahí está, eso es. Fíjese que este termómetro tiene dos escalas, una en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Igual es un termómetro, bueno, que maneja mercurio. ¿Cuál sería el principio de funcionamiento? Vamos, lo expliqué hace rato. ¿Dilatación de quién? Dilatación de un pilo de mercurio. De mercurio. Dilatación de un... Ay, es que ¿cómo se le llama? Sí se le llama pilo a lo que está en medio, tiene un nombre. Bueno, de una columna, vamos a ponerle. De una columna de mercurio. Esta columna de mercurio está al vacío. Pues debería de estarlo. Al vacío. Mándeme. Pensé que era una pregunta, por eso le dije que debería de estarlo. No, está al vacío la columna de mercurio y se incrementa
Se incrementa. A ver, permítame un minuto. Bueno, bueno. Bueno. No, aquí no vive. ¿De dónde me habla? Perdón, muchachos. Aquí haciendo la de reportero. Y se incrementa con la diferencia de temperaturas, ¿no? Esto se basa, digamos que, en el principio de lo que es la ley cero de la termodinámica, en el cual establece, bueno, que pues dos objetos logran el equilibrio térmico. ¿Qué tipo de medición realiza? ¿Qué estamos midiendo aquí? Temperatura. ¿Directa o indirecta? Directa. A ver, vamos a recordar. Es una actuación del sistema físico, entonces es una medición indirecta, ¿no? Entonces, el tipo de actuación es, digamos que podemos decir de forma indirecta, es la actuación de un sistema físico. Ahí está. Entonces, sería una medición de tipo indirecta. ¿Qué tipo de magnitud mide? Ahora sí, es la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Qué unidades maneja? ¿Qué unidades se están manejando aquí? Grados centígrados y grados Fahrenheit. Exactamente. Entonces, maneja grados centígrados y grados Fahrenheit. Ahí está. Resolución. Oh, diablos. A ver, vamos a ver. Cada rayita significa un grado centígrado. Bueno, yo veo que sí. ¿Cómo lo ves, Jacob? ¿Sí maneja aquí un grado centígrado, Toño? No, yo digo que sí, ¿no? Cada rayita es un grado. Sí se ve. ¿Sí lo ven, Sí se muchachos? ve. Ok, bueno, dicen que sí. Lo que el público diga dice que sí. Ok, entonces tiene un grado centígrado de centígrado. Bueno, un grado, porque pues también tengo grados Fahrenheit y grados centígrados. El rango, el valor más negativo hasta el valor más positivo. Fíjense que aquí está el cero. Acuérdense que yo les dije que el rango, bueno, no necesariamente tiene que empezar en cero. ¿De dónde a dónde empieza? Pues yo digo que empieza como de menos 40 a más 40, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero empieza más abajo, ¿no? Como menos 45, ¿no? Algo así. Vamos a ponerle que empiece de menos 45 grados centígrados hasta, sí, 40, ¿no? 45 igual. 45 igual, 45 grados centígrados. Y en Fahrenheit empieza, fíjense que aquí cambié la escala, en menos ¿cuánto? Como en Igual, menos 60, ¿no? no, menos 40 también, ¿no? Menos Como 45. menos 45 Y ese sí termina en 110, ¿no? hasta 110. El spam de menos 45 a 45, ¿cuántos grados son? 0, No es cierto. 0. No, ¿por qué? 90. 90, ¿no? Ah, sí. Porque es de menos 45 a 45, pues tú tienes 90 grados, ¿sí? Aquí en el otro, ¿cuánto nos da? Son 155. 5. Son 90 grados centígrados y 155 grados Fahrenheit. Ahí está. Se equivocó, es 55, no 15. Corre mil, ya. Ok. No sé si de esto tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario.
Lalo, ¿no tienes alguna duda? Martín, Sandra, Carlos, ¿no? No, Ok. no. A ver, vamos al siguiente ejemplo. Creo que de momento no. ¿Cómo se llama este instrumento, chavos? A ver. Y el barómetro, ¿no? Barómetro. El barómetro, exactamente. Este se llama un barómetro. ¿Cómo funciona un barómetro? Pues va midiendo, depende de la escala de aire que tiene, que se le va De inyectando. aire. ¿Qué mide el barómetro? Presión. Incluso ahí dice presión. Entonces, esto es un barómetro y mide presión. Y nos dice ahí la escala, ¿no? Dice que son kPa, que son kilopascales, y PSIs. Ok. ¿Y cómo funciona? Buena pregunta, maestro. Le comento que según yo, o creo que A tengo ver. entendido que ahí en la parte dorada se le inyecta aire y eso es lo que va midiendo la presión de lo, no sé, de una llanta o algo Ajá. así. Pero, ¿y adentro de ese instrumento qué lleva? Un mecanismo mecánico. Un mecanismo mecánico, ¿verdad? Un mecanismo con engranes para mover la aguja. No. Mercurio, ¿no? Mercurio, no. No. ¿Un sensor? Más o menos, ¿no? Pero bueno. Más o menos. No saben qué lleva adentro. ¿Una A ver, válvula? les voy a poner aquí el mecanismo, a ver si por aquí aparece. Aquí está. Y es este de aquí. Sí lleva una valvulita, pero bueno, a ver, permítanme. Lleva un mecanismo, sí lleva ahí sí lleva unos engranajes, lleva un engrane muy sencillito, pero, a ver, vamos a ver, creo que es este de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una buena imagen. Ay, no, esta está en inglés, no, ni yo mismo me entiendo. Aquí está. Esta. Se los voy a compartir. Ya le están hablando a cenar, ¿verdad? Ya nada más terminamos este y nos vamos a cenar. Vamos por los tacos, si no nos va a dejar el camión. A ver. ¿Sí están viendo la página? Es la presentación. Presentación. Sorry, mil, perdón, a ver, vamos de nuevo. Acá está. Este merito. Ok. Este y este otro creo que es lo mismo, ¿no? Ay, ¿cuál era? Se me olvidó. Bueno, fíjense que aquí lleva como un cierto, a ver si se alcanza a ver aquí. Ay, creo que ya la regué. Un cierto enrollamiento, no sé si lo vean. Y lleva aquí un engrane. Entra aquí el aire y de acuerdo a la presión, aquí le va a meter una fuerza. Todo esto es el aire que llega. La fuerza que le aplica el aire va a hacer que se mueva este mecanismo que tenemos acá, que digamos que sería como un pequeño engrane. Le dije que sí era engrane, nada más no me creía. Bueno, lleva un engrane y lleva un resorte. Este resorte, cuando no hay presión, pues digamos que está en su condición original. Y cuando yo le aplico una cierta presión de aire,
lo que hace es que este resorte empieza a mover el engranaje. ¿De acuerdo? Ese es el principio de funcionamiento de este barómetro de Bourdeau. Creo que es más o menos que esta la explica mejor. Ay, qué carajos. Bueno, creo que ya la moví aquí en esta. Entonces, ese es ese principio. Entra aquí aire, mueve este mecanismo, mueve aquí digamos, ese resortito que tiene adentro, lo mueve, y eso hace que gire este pequeño mecanismo de engranaje. A mayor presión, el resorte pues va a tener mayor elongación. A menor presión, pues la elongación va a disminuir. Eso es lo que ocurre aquí. Llega la presión de aire, mueve este pivote, entonces el resorte cambia y aquí me va a estar marcando la presión del aire que yo tenga. Esto se utiliza, por ejemplo, para medir, obviamente, que el nivel de presión en los neumáticos, el nivel de presión en algunos tipos de dispositivos. Esta está más bonita. Entra aquí el aire, pasa por este mecanismo, mueve el sistema de resorte que tiene aquí, mueve este engranaje y aquí ya me marca la presión en PSI o en kilopascales que marca. Este es un método de medición indirecto. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es que, ¿qué? Que la cantidad de aire, bueno, pues se cambie de un movimiento mecánico a otro tipo de movimiento, que es un movimiento rotacional, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí con este resorte? Este manómetro, bueno, este barómetro se llama de Bourdeau, también es algún nombre medio extraño, ¿no? Pero bueno, ese es el tubo de Bourdeau, llega y mueve aquí este resortito. Entonces, el principio, ay Dios mío, a ver cómo lo cambio. Principio de funcionamiento, la presión de aire genera un movimiento mecánico a un dispositivo de resorte y engranaje, lo que genera un movimiento. Y fíjense que aquí tenemos una aguja que está señalando las unidades. Después vamos a ver, por ejemplo, que yo tengo unidades analógicas, unidades digitales, y esto va a ser un poquito más interesante cuando manejamos unidades digitales para ver, oh, caray, bueno, tiene mayor resolución, menor resolución. ¿Qué tipo de medición se realiza? ¿Directa o indirecta? Indirecta. Indirecta, ¿no? Porque cambias de una forma de medir, bueno, no estás comparando directamente, sino cambias a otro tipo de funcionamiento. ¿Qué tipo de magnitud mide? Mide lo que es la presión. ¿Qué unidades maneja? Kilopascales, PSI. Pascales, ¿no? A ver, vamos a ver un poquito definidamente que tengo de acá. A ver, como que mide de 10 en 10, ¿no? En 10 kilopascales, en 10 kilopascales, o de 5 en 5, ¿qué opinan? Aquí son 20 a la mitad. ¿Sí, Julio? Toño, sí, aquí son 20. Y luego tenemos 20, 25. Vale, 20, 20. Va de 20 en 20, ¿no? Como que aquí 20, 20. Aquí serían 30, 35. La resolución son 5 kilopascales, ¿no? O sea, cada rayita, la chiquita, mide 5 kilopascales. Porque aquí si tenemos 20 y aquí 40, serían 20, 25, 30, 35 y 40. ¿Sí, sí me creen o no me creen? Sí.
Entonces, Sí, la estamos viendo. resolución son 5 kilopascales. Y en PCIs, fíjense que en PCIs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dios mío, ¿sí son 8? Sí, 5 octavos. 5 octavos de PCI, ¿no? Más o menos sí, porque hay una relación de equivalencia entre PCI y kilopascales. Y el rango, ¿de dónde miden kilopascales? De 0 a 200, ¿no? De 0 a 200 kilopascales. Y en PCI va de 0 a ¿cuánto? 30. A 30, ¿no? A 30 PCI. El span, pues es lo mismo, ¿no? 200 kilopascales. Y 30 PCI. Entonces, ese es el objeto, bueno, que está midiendo aquí, este instrumento de medición. Y aquí son algunas de esas características, ¿no? Ok. Bueno, yo creo que esto lo vamos viendo más detenidamente y con más calma el día lunes. Chavos, les voy a pedir un favor antes de que se me vayan. A ver, les voy a poner mi número, mándenme un mensaje para agregarlos para anexarlos, ¿no? Ahí ya por cualquier cosa de que oiga maestro, no sé, o no me llegan los mensajes. Eduardo, y por favor mándame ahí en el teléfono, bueno, si me puedes enviar un mensaje en el WhatsApp, mándame ¿tienes correo institucional? Sí, profesor, si no, no fuera estudiante de la UACM. Pues sí, ¿verdad? Mándame tu correo, ¿no? Porque dices que no, bueno, creo que no te tengo registrado aquí en la clase. Entonces, para que te registre y demás. Y bueno, no sé si tengan alguna duda de esto que vimos hoy. Si se dan cuenta, pues está pues sencillo, ¿no? Entonces, Guadalupe, Martín, bueno, José Guadalupe, Sandra, ¿Dónde? Toño ya lo tengo, a Jacob ya lo tengo, ¿no? Pues ahí les encargo un mensajito, ¿no? Sí, profe. Sí, ok. Sí, A Toño, bueno, Toño, Eduardo, entonces ahí te encargo igual. Ya creo que ya estás aquí. Ya nos faltan algunos compañeros más, pero bueno. No sé si tengan dudas. Voy a subir esta presentación del día de hoy, al Classroom. Yo creo que vamos a hacer allí en Classroom ahí las presentaciones. Y bueno, ya para que